En aquella cocina, entre platos rotos y lágrimas, una niña sostenía el teléfono con las manos temblorosas. Su voz, casi un susurro, cruzó el silencio. «Papá, me duele la espalda». Al otro lado de la línea, un hombre rico, ocupado, distante, sintió por primera vez que el dinero no podía comprar lo que estaba perdiendo. Y cuando volvió a casa, lo que vio lo dejó sin aliento y cambió su vida para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En Salamanca, las mañanas de otoño solían ser doradas. El sol caía sobre la piedra vieja de la Plaza Mayor, y los cafés se llenaban del aroma a pan tostado y mantequilla. En la terraza del nuevo Hotel Salvatierra, un grupo de empleados aplaudía mientras Rodrigo, el dueño, alzaba una copa de cava y sonreía con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo tienen los hombres que lo han conseguido todo. Los fotógrafos captaban su perfil seguro, el traje impecable, la mirada fija en el horizonte. Sin embargo, en esa misma mirada había un vacío que nadie veía. En la sala, su esposa Elena ajustaba su vestido beige antes de posar para las cámaras. Sonreía con perfección milimétrica, como si cada gesto fuera parte de una campaña. Cuando un periodista le preguntó si era feliz, ella respondió: «Claro, mi marido es un hombre maravilloso». Rodrigo asintió, aunque por dentro pensó que no recordaba la última vez que habían cenado juntos sin hablar del trabajo o de las apariencias. Esa tarde, el hotel se llenó de música, risas y felicitaciones. Rodrigo caminaba entre sus socios, estrechando manos, prometiendo futuros proyectos. Pero mientras levantaba su copa una vez más, algo dentro de él se resistía a celebrar. Desde la ventana, vio a una niña en la acera del frente, una pequeña con mochila escolar que sostenía un dibujo. Por un segundo, creyó reconocer esa forma de mirar, ese gesto tímido al esconder la hoja bajo el brazo. Parpadeó, y la niña ya no estaba. Esa noche, el silencio volvió a su casa. En la mansión de las afueras, todo estaba perfectamente ordenado. Las cortinas abiertas, las luces cálidas, la mesa puesta para 4. Elena no volvió. Había salido a una cena benéfica. Solo quedaron las voces de los niños en la distancia. Alba, la mayor, tenía 8 años y estaba intentando que su hermano pequeño, Hugo, terminara la sopa. «Come. Mamá se enfadará si no lo haces», dijo con paciencia infantil. Luego recogió los platos, subió a su habitación y sacó de un cajón una chaqueta gris. Era de su padre. La abrazó y se acostó con ella como si fuera un escudo. Mientras tanto, Rodrigo llegaba tarde, con el cansancio pegado a los hombros. Entró sin hacer ruido. Vio las luces apagadas y el reloj marcando casi medianoche. En el pasillo encontró el dibujo que Alba había dejado caer sin querer. 3 figuras bajo la lluvia, tomadas de la mano. En el centro, un hombre alto, con traje. Sobre ellos, en letras torcidas de niño, se leía: «Papá y yo, juntos otra vez». Rodrigo se detuvo un instante, tragó saliva y siguió caminando hacia su despacho. Encendió el ordenador, revisó correos, contratos, cifras, pero cada palabra se mezclaba con la imagen del dibujo, con los colores mal trazados y esa frase sencilla. Se sirvió una copa de vino, la sostuvo en el aire un momento y, sin saber por qué, sintió un peso en el pecho. Afuera, la lluvia empezó a caer con fuerza sobre las tejas. En algún lugar de la casa, un móvil vibró sobre una mesa. Era un mensaje de Alba. «Papá, te quiero». Rodrigo lo leyó sin moverse. Dejó el teléfono boca abajo y siguió tecleando. Pero las letras se volvían borrosas. La copa tembló entre sus dedos. En la pantalla,
Su propio reflejo lo observaba con una mirada que no reconocía. La misma mirada de la niña que había visto frente al hotel. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, el hombre que tenía todo lo que deseaba: dinero, poder, éxito, sintió por primera vez que le faltaba algo esencial. Y en la habitación del piso de arriba, una niña dormía abrazando su chaqueta, soñando con un hogar donde su padre volviera a la hora de la cena. La tarde caía gris sobre Madrid, y las luces de los edificios se encendían una a una, como si la ciudad despertara justo cuando los demás ya empezaban a cansarse. Rodrigo estaba sentado en su despacho, rodeado de carpetas y llamadas pendientes. Frente a él, una pantalla llena de números parecía pedirle más horas de vida, más atención, más de lo que ya había entregado. Se frotó las sienes, exhausto. A veces se preguntaba si había un punto de retorno entre el éxito y la soledad. Su teléfono vibró sobre la mesa. Al principio no lo notó. Luego, entre la avalancha de correos, apareció un mensaje con letras torcidas. «Papá, me duele la espalda». Era de Alba. Por un momento, pensó que sería una queja infantil más, una forma de llamar su atención. Sonrió con cansancio y escribió solo: «Descansa, mi amor. Mañana papá te llama». Después, volvió a los documentos, al ruido mecánico del aire acondicionado, al clic de su pluma sobre el cristal, pero algo en su pecho quedó suspendido. Una inquietud que no logró apagar. Mientras tanto, en Salamanca, la casa estaba vacía. Elena no había vuelto del evento, y la niñera se había marchado temprano. Alba intentaba cocinar algo sencillo para su hermano pequeño. En el suelo, Hugo jugaba con un camión viejo, riendo de vez en cuando. «No toques eso, que está caliente», le decía ella, concentrada en remover una sopa aguada. La olla era pesada y el mango resbaladizo. Cuando intentó levantarla para servir, un dolor agudo le cruzó la espalda. La vista se le nubló. El plato cayó. El caldo se derramó. Y un segundo después, todo quedó en silencio. Horas más tarde, Clara Muñoz, la maestra de Alba, marcaba con insistencia el número de Rodrigo. «Señor Salvatierra, disculpe. Hubo un incidente. Su hija se desmayó en clase esta tarde. La han llevado al hospital». Rodrigo se levantó de golpe. La copa de vino que tenía en la mano cayó y se rompió en 1000 pedazos. «¿Qué ha dicho? ¿Dónde está?» «En el hospital de Salamanca. Está estable». Pero ya no escuchó el final. Agarró las llaves y salió bajo la lluvia. El camino hacia Salamanca fue un túnel de luces rojas y faros borrosos. Los limpiaparabrisas no alcanzaban a despejar la cortina de agua que caía sin pausa. Condujo durante más de 2 horas. Sin música, sin pensamientos claros, solo con la voz de su hija resonando en la cabeza. «Papá, me duele la espalda». Cuando por fin llegó, el reloj del hospital marcaba las 11 de la noche. Entró empapado, con la camisa pegada al cuerpo. Una enfermera lo reconoció. «¿Familia de Alba Salvatierra?» «Sí, soy su padre». La mujer señaló una puerta al fondo del pasillo. Dentro, la habitación estaba en penumbra. Alba dormía, con una vía en el brazo y la piel tan pálida como la sábana que la cubría. A su lado, un osito de peluche y el dibujo que siempre llevaba en la mochila. Rodrigo se acercó despacio, temblando. Le acarició la frente con torpeza. «Estoy aquí, mi vida», murmuró. Pero la niña no respondió. En un rincón, el pequeño Hugo se había dormido en una silla, con la cabeza apoyada en la mesa. Rodrigo le acomodó una manta y se quedó un momento mirando a sus 2 hijos. El corazón le pesaba más que nunca. «¿Dónde está su madre?», preguntó a la enfermera que entró en ese momento. «No ha llegado aún, señor». Dijo que estaba de viaje. Él asintió sin decir palabra. Salió al pasillo y se apoyó contra la pared.
cubriéndose el rostro con las manos. Afuera, el sonido de la lluvia parecía no tener fin. Durante años había dirigido empresas, proyectos, edificios enteros, y sin embargo, no había sabido sostener lo más simple: una familia. En ese instante el teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de voz que no había escuchado antes. Lo reprodujo. Era la voz de Alba, débil, temblorosa. Papá, me duele la espalda. Pero no te preocupes, estoy cuidando de Hugo. No llores si llegas tarde. Rodrigo apretó el teléfono contra el pecho y, por primera vez en mucho tiempo, no intentó contener las lágrimas. La lluvia seguía cayendo, y en algún lugar, entre el ruido del agua y el eco de sus propios pasos, entendió que esa frase simple, inocente, llena de dolor, era el precio de sus ausencias. La lluvia seguía cayendo sobre Salamanca cuando Rodrigo regresó a casa con los niños. El médico había dicho que Alba necesitaba reposo, nada grave, solo una sobrecarga. Pero no debería cargar tanto peso, añadió con tono amable. Rodrigo asintió. Aunque esas palabras se le clavaron como un reproche invisible, no debería cargar tanto peso. Aquella noche, el silencio en la casa era más pesado que nunca. Dejó a los niños dormidos y bajó al salón. Las luces titilaban con la humedad, y en la mesa todavía quedaban restos del desayuno de días atrás. Encendió la pantalla del sistema de seguridad para revisar las cámaras, una costumbre suya desde que pasaba tanto tiempo fuera. Pero algo lo obligó a detenerse. En la grabación del día anterior, apareció Alba. La niña entraba en la cocina. Encendía el fuego con cuidado y colocaba una olla demasiado grande para sus brazos pequeños. Hugo jugaba cerca, y ella, entre sonrisas y cansancio, intentaba mantenerlo a salvo. Cuando levantó la olla, se inclinó con esfuerzo, y el cuerpo le tembló. La imagen mostró el momento exacto en que cayó. El caldo esparcido, el niño corriendo a abrazarla. Luego, nada. Rodrigo se quedó quieto, con las manos apretadas contra la mesa. En la pantalla, su hija parecía tan frágil, tan sola, que algo dentro de él se quebró. Avanzó la grabación. Vio cómo Alba se incorporaba con dificultad, limpiaba el suelo, abrazaba a su hermano y lo llevaba a la habitación. Todo, sin que nadie la ayudara. Era la primera vez que Rodrigo veía su ausencia convertida en imagen. No era solo un error. Era una herida. Subió las escaleras despacio, con la garganta cerrada. En la habitación de Alba, una lámpara tenue iluminaba el cuaderno que descansaba sobre la mesita. Lo abrió con manos temblorosas. Entre dibujos de casas, nubes y soles torcidos, encontró una página distinta. 3 figuras bajo la lluvia, como el dibujo que había visto días atrás. Pero ahora con una frase escrita con lápiz. «Volvamos a casa, papá». Se sentó al borde de la cama. La niña dormía profundamente. El rostro sereno. Una ligera sonrisa en los labios. Rodrigo le acarició el cabello. Durante años había perseguido contratos, reuniones, aplausos. Pero esa pequeña mano que ahora descansaba junto a la suya, le recordaba lo que había perdido. Una puerta se abrió en silencio. Era Nora, la antigua empleada que había vuelto para ayudar. Tenía el rostro cansado, pero los ojos llenos de bondad. «No la regañe, don Rodrigo», dijo suavemente. Ella solo quería que la vieran. Ella. Rodrigo levantó la mirada, con lágrimas contenidas. «No lo haré», respondió, con voz rota. «No volverá a cargar sola». El reloj marcaba las 2 de la madrugada. El sonido de la lluvia se mezclaba con el tic-tac, como si el tiempo, por fin, quisiera detenerse. Rodrigo tomó la mano de su hija y sintió el calor frágil que aún guardaba. Era un gesto pequeño, pero dentro de él, algo se encendió. Esa madrugada no durmió. Caminó por la casa recordando momentos olvidados. Los primeros pasos de Alba, su risa en los parques de verano,
Las mañanas en que ella corría a saludarlo con los brazos abiertos. ¿En qué momento había dejado de ser su héroe? A medida que las imágenes pasaban por su mente, también llegaban los recuerdos que dolían. Su voz fría, sus ausencias, los cumpleaños perdidos. Se prometió que esa sería la última vez que vería a su hija sufrir por su culpa. Al amanecer, la lluvia cedió. Rodrigo abrió las ventanas. El aire frío entró con olor a tierra mojada. Preparó café por primera vez en mucho tiempo y dejó que el vapor le empañara los ojos. En la mesa, colocó una nota que escribió despacio, con letra insegura. Me quedaré. No volverás a estar sola. Te lo prometo. Subió de nuevo al cuarto y antes de salir, vio cómo Alba se movía entre sueños. Murmuró algo, apenas un suspiro, pero él lo escuchó claro. Papá. Rodrigo se detuvo. Se acercó. Besó su frente. Y una lágrima se deslizó por su mejilla, cayendo justo sobre el dibujo del cuaderno. Era como si todo el peso de los años se disolviera en ese instante. Por primera vez, comprendió que el hogar no era el edificio más grande que podía construir, sino el lugar donde alguien lo esperaba de verdad. El sol de la mañana entró por las ventanas de la casa Salvatierra después de muchos días de lluvia. El olor a pan tostado y café llenaba la cocina. Y por primera vez en años, aquella casa tenía sonidos de vida. Rodrigo, con una camisa remangada y un delantal que decía, «Mejor papá del mundo», un regalo improvisado de Alba, intentaba preparar el desayuno. ¿Así está bien la leche?, preguntó, mirando el vaso con espuma. Hugo desde su silla reía. Demasiada. Parece una nube, papá. Alba lo observaba desde la mesa. Pálida todavía, pero con los ojos encendidos de alegría. No está tan mal. Solo, no pongas sal al café otra vez. Rodrigo levantó las cejas, fingiendo dignidad. Es un experimento culinario. Los tres rieron. Y el eco de esa risa se quedó flotando en la cocina, como si la casa misma respirara aliviada. Nora, la vieja empleada, los miraba desde la puerta. Así, da gusto volver a trabajar aquí, murmuró con una sonrisa. Luego, en voz baja, añadió, Nunca es tarde para volver a casa, don Rodrigo. Él se giró hacia ella, con una gratitud silenciosa. Por la tarde, salieron los tres a caminar por la Plaza Mayor. El aire olía a castañas asadas y hojas húmedas. Alba llevaba un abrigo amarillo, Hugo un gorrito de lana azul. Rodrigo los miraba de lejos, intentando grabar esa imagen en su mente. Sus hijos corriendo entre las palomas, la luz del otoño cayendo sobre ellos. Durante años, había cruzado esa plaza 1000 veces sin ver nada. Ahora, cada piedra le parecía un milagro. Cuando regresaron a casa, Alba se acercó al ventanal del salón. «Papá», dijo con voz baja, «¿te quedarás mañana también?» Rodrigo se inclinó. La miró a los ojos y respondió con calma, «Me quedaré todos los días que quieras que me quede». Ella sonrió y lo abrazó sin decir nada más. Esa misma noche, el teléfono sonó. Elena, su esposa, hablaba desde Madrid, irritada. ¿Hasta cuándo piensas quedarte allí? Hay juntas, compromisos, y la prensa está preguntando por ti. Rodrigo respiró hondo. No volveré, Elena. Al menos no por ahora. ¿Qué estás diciendo? Que ya no quiero un hogar vacío lleno de fotos felices. Prefiero una casa desordenada, pero con vida. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego, la voz de Elena se quebró apenas. «Haz lo que quieras, Rodrigo». Y colgó. El sonido del teléfono colgando pareció sellar una etapa. Rodrigo se quedó mirando la ventana, donde el reflejo de las luces de la calle bailaba sobre el cristal. Por primera vez no sintió miedo. Sentía paz. Al día siguiente,
Un abogado de la familia lo visitó. Don Rodrigo. Sobre la custodia de los niños. La situación legal es un poco compleja. Rodrigo lo escuchó con serenidad. No me importa lo que cueste. Quiero que se queden conmigo. No por orgullo, sino porque ya perdí demasiado tiempo lejos de ellos. El abogado lo observó unos segundos, asintió lentamente y respondió: «Se nota que ha cambiado, señor». Rodrigo sonrió. «No, solo he recordado quién era». Esa noche, mientras los niños dormían, fue al jardín y encendió las luces del porche. El aire olía a tierra mojada. Se sentó en el viejo banco de madera y cerró los ojos. Recordó las noches frías de su infancia, cuando su padre le contaba historias junto a la chimenea. «Si algún día tienes una casa, Rodrigo», le había dicho su padre, «haz que tenga voz, que se oigan risas, pasos, canciones. Solo así será un hogar». Miró hacia adentro, donde Alba dormía abrazada a su hermano. La casa, por fin, volvió a tener voz. El invierno llegó a Salamanca con un frío amable, de esos que invitan a quedarse en casa con una manta y una taza de chocolate. En la cocina, Alba dibujaba en silencio mientras Rodrigo revisaba papeles en el comedor. Ya no eran contratos ni balances. Eran borradores, ideas, sueños nuevos. «¿Qué haces, papá?», preguntó la niña, mirando el cuaderno lleno de garabatos. «Intento crear algo que sirva a otros», respondió él, sin levantar la vista. «¿Como tus hoteles?» «No. Algo más importante. Algo que no se mida con dinero». Alba se acercó, curiosa. En el centro de la hoja se leía, escrito con tinta azul: «Fundación Espaldas Pequeñas». «¿Por qué ese nombre?», preguntó. Rodrigo sonrió. «Porque hay muchos niños que cargan pesos que no les corresponden. Y quiero ayudarlos a que no les duela la espalda como a ti». La niña se quedó en silencio un momento. Luego tomó un lápiz de colores y empezó a dibujar un pequeño logotipo. 2 manos sosteniendo una mariposa. «Así debería verse», dijo. «¿Una mariposa?» «Sí, porque cuando te quitas el peso de encima, puedes volar». Rodrigo se quedó mirándola, emocionado. En esa simple frase, su hija había resumido todo lo que él había aprendido durante meses. Se acercó y la abrazó. «Tienes razón, mi amor. Así será». Con la ayuda de Clara Muñoz, la maestra, y algunos viejos amigos, Rodrigo empezó a organizar el proyecto. Vendió parte de sus acciones en el hotel. Para tener libertad, las reuniones ya no eran en oficinas de vidrio, sino en cafeterías de barrio donde el aroma del café se mezclaba con risas sinceras. Nora preparaba dulces caseros para los voluntarios, y Hugo pintaba mariposas en las paredes del pequeño local que serviría de sede. El primer día que el cartel con el nombre Espaldas Pequeñas fue colocado sobre la puerta, Alba estaba allí, sosteniendo un ramo de flores. «Es bonito», dijo. «Es tuyo también», contestó su padre. Durante la inauguración, Rodrigo habló frente a un grupo de vecinos y periodistas locales. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. «Durante años creí que el éxito estaba en construir más y más», dijo, «hasta que entendí que lo más valioso no es lo que levantamos con dinero, sino lo que reconstruimos con amor. Mi hija me enseñó eso». Hubo un silencio breve, y luego un aplauso sincero. Alba lo observaba con orgullo. Clara se acercó y le entregó un sobre. «Un pequeño detalle de parte de todos nosotros», explicó. Dentro había una pulsera con una palabra grabada: «Volvemos». Rodrigo la sostuvo entre los dedos y murmuró: «Sí, volvemos». Con el tiempo, la fundación empezó a crecer. Ayudaban a niños con familias rotas, madres solteras, pequeños que necesitaban becas o apoyo emocional. Cada historia era un espejo donde Rodrigo veía reflejado su propio pasado. A veces, al final del día, se sentaba frente a la ventana del despacho, mirando la ciudad iluminada. Ya no sentía el peso del silencio, ni el vértigo de la soledad.
Sentía propósito. Una tarde, Alba entró corriendo, con una sonrisa luminosa. «Papá, mira lo que escribí para el mural». «Amé». En una cartulina había dibujado a un grupo de niños riendo bajo la lluvia. Encima, una frase. «Papá, ya no me duele la espalda». Rodrigo leyó despacio, y algo se le quebró por dentro, pero no de dolor, sino de gratitud. La abrazó fuerte, dejando que su corazón latiera al ritmo del de ella. Esa noche, al cerrar la fundación, caminó por la calle mojada. Las luces navideñas titilaban sobre los balcones, y un coro de niños cantaba en la plaza cercana. Miró al cielo, y pensó en cuánto había cambiado todo desde aquella noche de lluvia. Ya no era el hombre que lo tenía todo. Ahora era el hombre que por fin lo entendía todo. 15 años después, la lluvia volvió a Salamanca. Pero esta vez no traía tristeza, sino gratitud. En la calle Mayor, los adoquines brillaban bajo el agua y las luces de los balcones reflejaban tonos dorados. Frente al nuevo edificio de la Fundación Espaldas Pequeñas, una multitud se reunía con paraguas de colores. Dentro, el aire olía a flores y esperanza. Rodrigo, ahora con el cabello completamente canoso, ajustaba el nudo de su corbata frente a un espejo. No era el hombre de antes. Su mirada había cambiado, serena y profunda, como si la vida finalmente le hubiera enseñado a mirar sin prisa. En una esquina, Hugo, ya un joven de 18 años, revisaba los últimos detalles del escenario. «Todo está listo, papá. Las luces, el video, las sillas y el mural de Alba quedó perfecto». Rodrigo asintió. «Gracias, hijo. Hoy será un día grande». Cuando las puertas se abrieron, entraron decenas de niños, madres, profesores, vecinos. El murmullo se llenó de risas. En el fondo del salón, un piano comenzó a tocar suavemente. Sobre la pared principal, el mural mostraba un arco iris que nacía de 2 manos pequeñas. Poco después, Alba apareció. Llevaba una bata blanca, sencilla, con una insignia en el bolsillo. Dra. Alba Salvatierra. Pediatra. Rodrigo la observó desde lejos y sintió un nudo en la garganta. No era solo orgullo, era algo más profundo. El asombro de quien ha sido perdonado por la vida. Ella subió al escenario. Tomó el micrófono y miró al público con la misma calma que su padre había aprendido años atrás. Hace muchos años dijo, yo creí que mi espalda dolía porque cargaba cosas pesadas. Pero luego entendí que el dolor no venía de los libros ni de las mochilas, sino de la ausencia. De no tener a alguien que dijera, estoy aquí, hija, estoy aquí, hija. Hizo una pausa, y su voz tembló con ternura. Hoy ese dolor ya no existe, porque aquel padre que un día se perdió, encontró el camino de vuelta. Los aplausos llenaron la sala. Rodrigo se cubrió el rostro unos segundos, conmovido. Cuando se levantó, Alba bajaba del escenario y fue directamente hacia él. Lo abrazó con fuerza. «Ya no me duele la espalda, papá». Él le besó la frente. Los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, mi vida ha valido la pena». El coro de niños comenzó a cantar una melodía suave. En el fondo, Nora, ahora anciana, aplaudía junto a Clara, la maestra que un día hizo la llamada que cambió todo. Las dos se miraron, cómplices, sabiendo que aquel hombre había cumplido su promesa. Después del acto, Rodrigo salió al jardín del centro. El agua seguía cayendo, pero ya no era una tormenta. Era una lluvia fina, tranquila, casi luminosa. Alba y Hugo lo acompañaron. «¿Sabes, papá?», dijo Hugo mirando el cielo. «Siempre pensé que la lluvia nos seguía donde íbamos». Rodrigo sonrió. «Tal vez sí, pero ahora no moja, solo limpia». Caminaron los tres bajo la lluvia, sin paraguas.
Los niños de la fundación corrían alrededor, riendo. Algunos gritaban su nombre. Otros le daban las gracias. Rodrigo los observó con una mezcla de emoción y humildad. Cada rostro era una historia salvada, una promesa cumplida. Cuando el sol empezó a asomarse entre las nubes, Alba se detuvo, alzó la mirada y dijo: «Mira, papá, un arco iris». Rodrigo levantó los ojos y vio el reflejo de los colores sobre el techo del centro. Por un instante, todo pareció detenerse. El sonido de la lluvia, la luz, las risas. En su interior, escuchó una voz que ya no era la de la culpa, sino la de la paz. Tomó la mano de sus hijos. «Gracias por enseñarme a volver», murmuró. «Siempre supimos que lo harías», respondió Alba con una sonrisa. Caminaron juntos hasta la puerta. Y mientras se alejaban, la cámara invisible del narrador se elevó sobre ellos, mostrando la ciudad mojada, las calles vivas, los balcones llenos de flores. La voz del viento parecía susurrar entre los tejados. Y así, un hombre que lo había perdido todo, volvió a casa. Dicen que la lluvia, con los años, deja de ser fría, que ya no cae para mojar, sino para limpiar lo que el tiempo ensució. En la vida de Rodrigo, cada gota fue un recuerdo, una culpa, un perdón que necesitaba pronunciar. Y cuando el arco iris apareció sobre Salamanca, entendió que no era el final de una historia, sino el comienzo de otra, más humana, más real. Tal vez todos cargamos una espalda pequeña. En algún momento, ese peso de los errores, del orgullo, de lo que no supimos decir a tiempo. Pero el amor, ese amor sencillo, sin condiciones, tiene la extraña capacidad de reparar lo que parecía roto para siempre. Rodrigo aprendió que no hacía falta construir más edificios, sino aprender a construir hogares. Porque a veces, una casa puede estar llena de cosas, y aún así, vacía de vida. Y así, entre risas, dibujos y promesas, este hombre descubrió la verdad más simple: que la familia no se mide por la sangre, sino por la presencia, que no hay fortuna más grande que un «te quiero» sincero al final del día. Cada uno de nosotros puede ser ese abrazo que falta, esa palabra que sana, esa luz que guía a alguien de vuelta a casa, como una lámpara encendida en la ventana en medio de la noche. Un gesto de bondad puede iluminar los caminos más oscuros de nuestra existencia. Y ahora, querido oyente, respira un instante. Piensa en las personas que te esperan, o en aquellas a las que aún puedes volver. Porque mientras haya alguien que crea en ti, nunca será demasiado tarde para regresar. Si esta historia tocó tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que puede mejorar, o quieres compartir tu opinión, marca el 0. Y si alguna vez sentiste que también llevas un peso en los hombros, recuerda, el amor, como la lluvia, siempre encuentra la forma de volver a caer donde más se le necesita.